Bien, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema que estuvimos tocando la semana pasada, un poquito de lo que tocó el pastor Benjamín ayer en el desayuno de mujeres, y vamos a continuar durante 4 semanas. Esta serie de predicaciones la he titulado Milagros Económicos, y vamos a estar viendo principios bíblicos acerca de lo que tenemos que hacer con nuestro dinero. Y la semana pasada creo que estuvo muy bueno. Creo que Dios nos habló, Dios nos retó, porque muchas veces, y con esto quiero empezar, muchas veces cuando todo está bien en nuestras vidas, no hacemos nada para que continúe bien. No sé si te pasa a ti, pero muchas veces cuando todo está bien, pensamos que todo va a estar bien toda la vida. Y no es así, no es así. La vida tiene sus momentos gloriosos, padrísimos. Y la vida también tiene sus momentos de crisis. Esa es la vida. Entonces no podemos pensar que toda nuestra vida va a estar arriba, porque si hacemos eso, estamos siendo necios a la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber algo. Va a haber momentos donde todo va a estar bien, y tenemos que estar seguros de algo: va a haber momentos donde las cosas no van a estar bien. La gran pregunta es: ¿me estoy preparando cuando no estén bien las cosas? ¿O no me estoy preparando? Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Uno empieza un negocio bien emocionado: ya voy a arrancar, ya tengo el local, ya tengo todo lo que voy a montar. No, hombre, va a estar padrísimo. Eso es glorioso, eso es muy bonito. El problema es que en un mes vamos a tener cuentas que pagar. Y si no estamos preparados para pagar esas cuentas, lo más probable es que un negocio en un mes no te dé para vivir. Que un negocio no te dé en 6 meses para vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ponemos el negocio bien emocionados, al mes nos damos cuenta que el negocio no está dando lo que queríamos, y entonces empezamos a tener que tomar del negocio porque pensábamos todo y apostamos todo a ese negocio. Y un mes nos aguanta, pero al segundo mes tenemos que hacer lo mismo, al tercer mes tenemos que hacer lo mismo, al cuarto, al quinto, y yo no me preparé para eso. ¿Y qué pasa? Que en 6 meses yo me acabé el negocio. ¿Cuál fue el problema? Y a veces decimos: no, es que el diablo. Bueno, el diablo no tuvo la culpa ahí. No, es que Dios no me bendijo. Pues Dios tampoco tuvo la culpa ahí, sino que muchas veces no me estoy preparando yo para el futuro. Y en todo pasa, en nuestro matrimonio pasa. Pensamos que mi matrimonio está bien, pues así lo dejo, ¿para qué le muevo? El problema es que si mi matrimonio está bien y yo no hago algo para que esté mejor, ese matrimonio cada vez va a estar peor. Con mi cuerpo pasa lo mismo. Si yo me veo en el espejo y me digo: bueno, pues que son 30 kilitos de más, ¿verdad? Entonces yo no hago nada, pues en unos meses voy a tener un problema serio. En unos años voy a tener un problema de enfermedad mucho más caro y mucho más serio. Entonces en la vida el Señor nos enseña que tenemos que prepararnos. De hecho, la palabra provisión, si tú te das cuenta, la podemos dividir en 2 palabras y decir que es algo en pro de la visión. Entonces a veces queremos que Dios nos dé provisión, pero la mayoría de veces no tenemos visión. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar provisión si ni siquiera tenemos una visión? Y sobre eso quiero hablar el día de hoy. Si no estuviste la semana pasada, te animo a que vayas a nuestras redes sociales, busques la predicación de la semana pasada, y estoy seguro que Dios te va a hablar. Y es una de esas predicaciones que tú tienes que escuchar, porque la palabra de Dios nos está hablando. Y la verdad es que el don profético a veces nos gusta mucho. El don profético pues es una palabra de Dios que viene y nos habla y decimos: wow, una palabra hermosa de Dios, y nos animamos y todo. Así que el día de hoy quiero usar mi don profético para darte una palabra de Dios. Y esa palabra es que va a haber crisis en tu vida.
Y yo creo que es una de las profecías más certeras que vas a escuchar. Vas a tener crisis en un momento de tu vida. Y tú tienes que prepararte. Y yo tengo que prepararme para ese momento. Tenemos que estar listos. Curiosamente, y no tiene que ver con esto, pero esta semana se acaba de decir que nuestro país va a crecer menos del 1% este año. Y bueno, pues tal vez ni nos importa, pues si crece 1, 2, 5, 10, pues la verdad no me importa, pero eso nos afecta a todos. La cuestión es si vamos y si estamos preparados para eso o no. Entonces a veces nuestras decisiones es, bueno, pues escojo un nuevo presidente, nada pasa. Y las cosas creemos que van a mejorar, sí, pero aún así eso no quita que lo más probable es que este año el país no crezca más de un 1%, que es prácticamente igual a nada. ¿Cierto? Yo he escuchado que luego algunos de ustedes cuando van a tomar dicen, pues una no es ninguna. Entonces, pues quiere decir que si crecemos un 1% es casi prácticamente nada. ¿Estamos listos para eso? Estamos listos y a veces decimos, bueno, sí, Dios es muy bueno y Él me va a guardar. Pues sí me va a guardar, pero yo estoy siendo sabio o no. Porque a pesar de que escucho el mensaje de lo que va a pasar, yo puedo decir, no, pues no pasa nada, pues estoy bien joven, ¿qué me puede pasar? O tengo mi pensión, ¿qué me puede pasar? O tengo esto bien seguro, ¿qué me puede pasar? Y como vimos la semana pasada, no hay nada seguro en este mundo, nada. Todo lo de donde nosotros ponemos nuestra confianza, el día de mañana puede dejar de existir, todo. Pero quiero decirte algo bueno. Salmos capítulo 23, versículo 4. Y por ahí empiezan las buenas noticias, no todos son malas noticias. El Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara, di conmigo, tu vara. ¿Para qué se usa la vara? Pues la vara en este caso es una correctiva. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Aquí estamos hablando de la vara de un pastor y está hablando acerca de cómo esa vara se utiliza para corregir el camino de la oveja. Entonces, para eso muchas veces vamos a necesitar un varazo para poder corregir nuestro camino. Pero fíjate, dice, aun cuando yo pase, podemos regresar, aun cuando yo pase en el valle de sombra, un valle oscuro, un valle de muerte, tú estarás conmigo. Tú estás ahí. Entonces quiero decirte algo. Aunque pases la peor de las crisis, Dios está contigo. Y eso es bueno porque por lo menos no estás solo. Y no solamente no estás solo, sino que Dios, el creador del universo, el creador de todo lo que vemos, está con nosotros. Y Él nos puede sacar de la crisis. Y Él nos puede ayudar a salir de la crisis. Pero es importante que sepamos la temporada para que podamos salir. Estuvimos hablando de José la semana pasada y quiero retomar el libro de Génesis y seguir hablando de José. Vamos a Génesis 41 y te voy a leer del versículo 1 al 7. Si traes tu Biblia o si traes tu celular y ahí traes la Biblia, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Génesis 41, versículo 1. Dice, 2 años después, aquí encontramos a José en la cárcel, nada más para poner un poquito el contexto. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. El faraón está viendo 7 vacas gordas,
7 vacas sanas que empezaron a pastar. Algo maravilloso. Dice, luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Fíjense, tenemos 7 vacas preciosas, gordas, bellas, y de repente se levanta 7 vacas horribles, flacas, espantosas. Pero eso no es todo, sino sucede lo más imposible que puede suceder, porque las vacas no comen carne, las vacas comen pasto. Y en el sueño las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Dice que eran 7 vacas hermosas y las feas se las comieron. Después, dice el versículo 5, volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas, hermosas, que crecían de un solo tallo. Y luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. Qué tremendo. Porque así como esto suena bastante imposible, muchas veces nos suena imposible que tú y yo podemos pasar en una crisis. Es imposible que 7 vacas flacas se coman a 7 vacas gordas. Y muchas veces pensamos, no, va a ser imposible que a mí me vaya mal. Va a ser imposible que yo tenga problemas, pero no es imposible. Así que vamos a ver varios puntos. El primer punto del día de hoy: Dios te va a dar un aviso. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y cuando viene una crisis, quiero decirte algo: no va a venir sin un aviso de Dios. Dios te va a avisar. Dios te va a avisar. Dios aquí le estaba avisando al faraón, y de la misma manera Dios a ti te va a avisar. Es más, quiero decirte algo: puede que el día de hoy tú estés recibiendo un aviso de parte de Dios con esta predicación, de que tal vez los próximos años no van a ser los mejores, o que tal vez tienes 7 años para guardar para los próximos 7 años. Porque pues Dios les está hablando 7 años antes. No les está diciendo ya mañana empieza la crisis, sino les está diciendo van a venir 7 años de vacas gordas, pero después habrá 7 años de vacas flacas. ¿Qué pensamos? Como seres humanos, lo que tendemos a pensar es: todo va a estar bien. Es más, es tan hermoso este tiempo, es tan gordo este tiempo, está tan lleno de grano este tiempo, que así voy a estar toda la vida, que así me va a ir siempre. No, no siempre nos va a ir así. No siempre nos va a ir así. Y la sabiduría empieza en saber eso. Ahí empieza la sabiduría, en pensar que no siempre nos va a ir así. Salomón escribe en el libro de Proverbios y dice: oh necio, que es lo mismo en el libro de Proverbios. La palabra necio es la misma palabra que se puede usar para tonto. Pero tonto no es alguien que no puede usar su cerebro. Tonto es alguien que sí lo usa, pero no quiere darse cuenta de las cosas. Ese es alguien tonto. Alguien que dice: ay, a todos les está yendo mal, pero a mí siempre me va a ir bien. No seas necio, dice Salomón. Fíjate en la hormiga. La hormiga todos los días, y aquí en Cuernavaca es bien fácil verlo, ¿no? No sé si tienes jardín, pero hay una temporada del año donde las hormigas se acaban en los jardines. Se los acaban. De repente tienes un arbolito de limones y al otro día tienes puras ramas de limones, ¿no? ¿Y qué hicieron? Las hormigas fueron agarrando para en invierno no salir, para en invierno comer todo lo que guardaron.
Y Salomón dice: pon atención en la hormiga, porque la hormiga guarda y administra, y entonces en invierno no le falta. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 27 versículo 12. El prudente se anticipa al peligro. El prudente se anticipa al peligro. ¿Va a haber peligro? Sí. El prudente se anticipa. El prudente le gana al peligro. Tú y yo tenemos que ser prudentes. Sobre todo, ahorita estamos hablando de milagros económicos. Tenemos que ser prudentes en nuestra economía. Y siempre ponemos muchas cosas que pensamos que van a ser para siempre. Y aquí dice: el prudente va antes, se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Para tener milagros económicos, la sabiduría es un ingrediente importantísimo. Es más, para tener cualquier tipo de milagro, la sabiduría es importante en nuestras vidas. ¿Qué pretextos usamos? Bueno, soy demasiado joven, siempre voy a poder trabajar. Hay personas que no pudieron trabajar desde jóvenes toda su vida por un accidente, porque no encontraron trabajo, porque no se prepararon, por 1000 cuestiones. Entonces tú y yo, de la mano de Dios, tenemos que aprender a ser sabios y a ser prudentes. El prudente dice: va a llegar el peligro va a llegar, pero yo le voy a ganar. Yo le voy a ganar. Yo voy a estar más adelante para que cuando llegue el peligro yo esté preparado. Entonces fíjense, a Faraón se le dio un sueño y Faraón pudo haber dicho: bueno, pues 7 años buenos, o bueno, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a derrochar todo el dinero y después nos apretamos el cinturón 7 años. Falta de sabiduría. Oh, pues no vamos a hacer nada, vamos a gozarnos con todo lo que nos llegue. Pero no. Este segundo punto es: prepárate cuando todo esté bien. Prepárate cuando todo esté bien. La palabra de Dios nos enseña, y lo hemos visto: el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Si tú y yo no somos fieles cuando hay poco, no podemos ser fieles cuando hay mucho. Tenemos que aprender a ser fieles cuando hay poco en nuestras manos. Tenemos que prepararnos cuando todo está bien, porque cuando todo está mal ya no podemos prepararnos. Cuando ya todo está mal ya no hay nada que hacer. Lo único que tal vez podemos hacer es agarrar un salvavidas y flotar. La pregunta es, y yo sé que a veces no nos queremos hacer esta pregunta, pero es importante y es sabio: ¿qué pasa si el día de mañana me quedo sin un peso? ¿Nos lo hemos preguntado? No, mejor no pienso en eso, tengo que pensar en cosas buenas. Sí. Pero es sabio decir: ¿qué pasa si mañana se acaba todo mi dinero? ¿Qué pasa si mañana muere la persona que lleva toda la casa, que lleva todo el gasto? ¿Qué pasa si mañana se acaba mi negocio? ¿Qué pasa si mañana llego, hay un letrero de clausurado y me quedo sin negocio? ¿Qué pasa? No lo veamos tan lejos. ¿Qué pasa si llega un terremoto y se acaba todo lo que teníamos? Es la historia de hace 2 años para muchas personas. Entonces no está tan lejos. No está tan lejos. Entonces, no podemos decir: a mí nunca me va a pasar, porque si decimos a mí nunca me va a pasar, no estamos siendo sabios. No estamos preparándonos. Tenemos que ser sabios. Dios va a hacer milagros, te lo aseguro. Dios va a hacer cosas grandes, pero eso no quita que va a haber temporadas difíciles. Vamos a seguir leyendo. Génesis 41. Resulta que tuvo estos sueños
El faraón pues empezó a tenerlos y le dice a todos los consejeros: bueno, díganme qué significan estos sueños. ¿Y sabes qué le decían los consejeros? Pues no, significa que comiste algo, que no te va a pasar nada. No, hombre, no te preocupes, seguramente cenaste mucho. Y el faraón decía: no, esto significa algo más. Esto significa algo más. Y no falta el falso profeta que te va a decir: todo siempre va a estar bien. Eso es falso. Eso es falso, eso no viene de Dios. Tenemos que estar seguros de algo. No todo va a estar bien siempre. Por eso tenemos que estar preparados siempre. Siempre tenemos que estar preparados. Siempre. Y llevémoslo a cada área de nuestra vida. Preparémonos para cuando el matrimonio no está saliendo como queremos. Nos casamos con ganas de que todo salga bien. Nos casamos pensando que todo va a ser maravilloso, pero va a llegar un día que la luna de miel se va a acabar y tenemos que estar preparados para eso. Va a haber un día en el que el negocio va a fallar. Va a haber un día en que los hijos no van a ser como nosotros esperamos. Va a llegar un día donde el dinero no va a estar. O sea, eso pasa. ¿Estamos listos para eso? ¿O no estamos listos para eso? Entonces resulta que cuando estaba preguntando por un intérprete para su sueño, un copero que había tenido el rey, el cual había tenido un sueño, le dijo: mi rey, faraón, ¿qué cree? Yo conozco a alguien en la cárcel que interpreta sueños. Y el rey le dice: pues tráelo. Y el faraón manda a llamar a José. ¿Se acuerdan que José estaba en la bancarrota? Josué estaba súper hundido. Josué no podía salir de la cárcel porque estaba acusado de violación. Pero de pronto Dios hizo un milagro económico en su vida. No era un violador, pero sí Dios estaba tratando con su orgullo, que es lo que vimos la semana pasada. Dios estaba haciendo que el orgullo de José se muriera para que creciera la humildad. Porque a donde Dios lo quería llevar era un puesto alto, era un puesto grande. Total que llaman a José y el faraón le cuenta sus sueños y José le dice: pues eso es fácil. Porque en realidad no son dos sueños, es un sueño. Es una confirmación. Pero fíjate cómo lo dice. Versículo 16 de Génesis 41 dice: respondiendo José a faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a faraón. Las cosas ya habían cambiado completamente. El corazón de José ya había cambiado, de tal manera que dijo: no está en mí. Yo ya no soy el más picudo. Ya me di cuenta que no lo soy. Acuérdense que tuvo que pasar por la esclavitud. Fue vendido, lo encarcelaron, lo acusaron. ¿Sabes qué? José dijo: pues, yo ya no soy nadie. Y por eso pudo llegar con la actitud correcta. Como hablamos la semana pasada, Dios está más interesado en nuestro corazón que en prosperarnos económicamente. Dios está más interesado en prosperar nuestro corazón. Si nuestro corazón no prospera, Dios no nos puede prosperar. Porque ¿para qué nos va a prosperar Dios si el mismo orgullo nos va a matar? Si nosotros vamos a pensar que tenemos las respuestas para todo, no podemos pensar eso. Le contó el sueño y fíjate lo que dice. Versículo 25, Génesis 41, 25 dice: entonces respondió. Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Fíjate lo que dice. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Dios va a hacer algo y te está diciendo. ¿Por qué? Pensamos que las crisis vienen del diablo y las crisis no siempre vienen del diablo. Hay crisis que Dios provoca porque Dios nos quiere llevar a algo mejor. Dios sabía eso. Acuérdense que pasaron varios años desde que José recibió un sueño. En ese sueño Dios le mostró a José como un manojo de trigo. Llegaron todos los 12 hermanos de José y echaron su manojo
como diciendo, arrodillándose frente a José. Dios se lo dijo muchos años antes a José, pero José no lo entendió. Dios sabía que en un tiempo muy adelante Dios iba a mandar una crisis a la tierra, porque las crisis tienen una característica: las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Y por eso son tan importantes las crisis en nuestra vida, porque van a aprender a sacar nuestros mejores dones y talentos, y también van a aprender y van a poder sacar lo peor de nosotros. Lo mejor para que nosotros digamos, yo no sabía que podía hacer esto. Ahí está el talento. Y lo peor para que podamos decir, tengo que trabajar con esto y tengo que cambiar esto. El problema es que hoy en día le huimos tanto a las crisis que nos hacemos los locos y pensamos que no hay crisis, y pensamos que nunca las cosas van a estar mal. Pero sí, un día las cosas van a estar mal. Dios le mostró a Faraón lo que Dios iba a hacer. Faraón, te estoy avisando, vienen 7 años buenos y 7 años difíciles. ¿Qué pasa? Que hoy en día pensamos que el tiempo difícil, bueno, pues como soy cristiano, si voy a vivir un tiempo difícil van a ser 1 año o 2 años. No, a veces pueden ser 7, a veces pueden ser 10, a veces pueden ser 20 años difíciles. Y a veces no queremos pensar así, pero es sabio que lo pensemos. Versículo 26 dice: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Ahora quiero decirte algo interesante del número 7. El número 7 en la Biblia significa completo, significa plenitud. ¿Qué significa 7 años para ti, para mí? No son 7 años cronológicos, pero sí habla de una etapa completa. Una etapa que se va a cerrar y que se tiene que cerrar y que tiene que ser perfecta. Entonces puede que sea 1 año, puede que 1 año te vaya súper bien, el negocio está creciendo, te está yendo súper bien, pero se cierra la etapa y después empieza otra etapa. No sabemos de cuánto va a ser, en la que las cosas no van a estar tan bien. Entonces, cuando todo está bien, yo tengo que prepararme cuando no todo está bien. De hecho, vienen crisis a la vida que son crisis normales. Por ejemplo, tú entras a la universidad, pasas una crisis porque estudias y no puedes trabajar. Después empiezas a trabajar y entras en crisis porque no ganas o no consigues de lo que estudiaste. Después te casas y entras en crisis porque casarse incluye gastos, incluye problemas, incluye situaciones. Y ya que más o menos te vas acomodando, llegan los hijos y viene crisis. Y en cada etapa de los hijos hay crisis. Y en cada etapa del trabajo hay crisis. Entonces la crisis es algo recurrente en nuestras vidas. Lo que a veces hacemos es no querer ver y no querer prepararnos. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Versículo 28: esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Versículo 29: los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad. Tendrás una etapa de bendición, tendrás una etapa donde vas a prosperar en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre. Fíjate lo que dice: de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad. ¿Sabes qué característica tiene la crisis? Que muchas veces la crisis es tan intensa que te hace olvidar aún los mejores años. Esa es una de las características de la crisis. ¿Por qué? Porque cuando estás en crisis, duermes pensando en la crisis. Te despiertas, estás pensando en la crisis. Te bañas, estás pensando en la crisis. Estás desayunando y la comida no te sabe porque estás pensando en la crisis.
Vas al trabajo como zombie porque estás pensando todo el tiempo en la crisis. ¿Qué pasa? Que se te olvida que hubo buenos momentos. Tan es así la crisis en el matrimonio, que cuando hay crisis en el matrimonio, uno olvida lo bueno que hubo en el matrimonio con unos momentos de crisis. De tal manera que nos volvemos malagradecidos con lo bueno y solamente recordamos lo malo. Y entonces tenemos una listota de todo lo malo, y lo bueno no importa, porque yo también fui bueno y yo fui más bueno. Eso es un error. Eso es un pensamiento completamente erróneo. La crisis hace que olvidemos el pasado, aunque haya sido glorioso. Dios en un tiempo le dijo a Israel: recuerda las sendas antiguas. Recuerda que tu vida no siempre fue así. Recuerda que no siempre estuviste en crisis, y eso es importante. Tenemos que recordar dónde hemos estado con Dios. Versículo 30. Dice así: y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el versículo 32 dice: y has soñado 2 veces esto, como una confirmación de que va a suceder. Ahora, el tema del día de hoy se llama venciendo la crisis. Dentro de ti está la capacidad para vencer la crisis. Dentro de ti está la capacidad para vencer la crisis. El día de hoy es un tiempo de preparación para los años difíciles, para los momentos difíciles. Preparémonos, estemos listos, estemos preparados. Cuarto punto que quiero darte: planifica como Dios manda. Planifica como Dios manda. Mira lo que dice el versículo 33, 41, 33. Por tanto, le está diciendo José, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente. La inteligencia es importante, pero no es lo más importante. Un hombre inteligente y sabio, y son 2 cosas distintas. La inteligencia es conocimiento, la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Es curioso encontrar personas con licenciatura en administración de empresas, con licenciatura como contadores, y en problemas económicos. ¿A poco eso no está raro? Pero por ahí dice el dicho que en casa del herrero asadón de palo, ¿no? ¿Qué es eso? Ese dicho está diciendo: hay falta de sabiduría. Hay falta de sabiduría en nuestra sociedad. Porque ¿cómo puede ser que en la casa del herrero no haya un buen asador, cuando un asador es lo primero que debe de haber en una casa, sea la que sea? Un asador es importante siempre. Ahora, ¿por qué muchas veces tenemos la inteligencia y no la aplicamos? Y es por una cosa: por orgullo. El orgullo es lo que nos impide tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Cuando tenemos dinero, lo que se infla es nuestro orgullo. De tal manera que cuando necesitamos hacer cambios en nuestra vida, nuestro orgullo no nos lo permite. Nuestro orgullo no nos permite humillarnos frente a un jefe, no nos permite humillarnos frente a un cliente, no nos permite humillarnos frente a nuestros vecinos, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí?
Si el orgullo te está deteniendo de prosperar, es importante que lleves ese orgullo a los pies de Jesús. Si tú crees que siempre vas a poder salir adelante, es importante que sepas que no. Es más, ¿quieres hacer un examen del orgullo? ¿Crees que todo lo que tienes es por tu sabiduría? Ahí hay orgullo. Porque todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y eso tiene que estar siempre en nuestro corazón. Busque un hombre inteligente y sabio. Tú y yo tenemos que cultivar nuestra inteligencia financiera. Está perfecto. Lee libros de finanzas, lee libros de dinero, lee el libro de proverbios y vas a encontrar cientos de proverbios que te van a decir, por ejemplo, no prestes dinero, no seas aval, porque te van a meter en un problema. Y muchas veces prestamos. Y como pastor quiero decirte algo, como pastor de esta iglesia: no prestes dinero, mejor regala lo que puedas, es mejor. Entonces regálalo. Fíjate lo que le dijo. Lo voy a volver a leer, el versículo 33. Génesis 41:33 dice: por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. Pero fíjate lo que le dijo: y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Eso no es cualquier cosa, porque le está diciendo: tú tienes un buen negocio y te va a ir bien. Bueno, lo que tienes que hacer es buscar a alguien más inteligente que tú, más sabio que tú, y entregarle el negocio para que te lo cuide. ¿Y sabes qué haríamos todos? No, hombre, pues si esto es mío, nadie lo va a cuidar mejor que yo, ¿no? Y aquí José le está diciendo: busca a alguien inteligente, a alguien sabio, y entrégale todo. Y ahí tú y yo no lo haríamos. ¿Por qué? Porque tú y yo nos tenemos en un pedestal donde decimos: pues más picudo que yo está canijo encontrar. Y no está difícil encontrarlo. Muchas veces está ahí al lado, muchas veces está enfrente de nosotros. Versículo 34 dice: después el faraón debería nombrar supervisores. Aquí nos está dando José una clase de administración, porque nos está diciendo: si no hay supervisión, aunque pongas al más inteligente, aunque pongas al más sabio, si no hay supervisión, te va a ir mal. Vienen 7 años malos. Tú necesitas inteligencia, sabiduría, entregar tus negocios. ¿Sabes una cosa? Bueno, no entregues tus negocios, pero busca consejeros a los cuales les puedas desnudar tu negocio para que se lo acaben y te digan: aquí estás mal, auditoría. Aquí esto lo tienes que arreglar. Ay, pero pues es que así me enseñó mi papá. Bueno, si lo quieres seguir haciendo así, hazlo. Es que así me enseñó mi abuelito, es que así lo he hecho 10 años. Si lo sigues haciendo así, no te va a ir bien. El problema es que no nos gusta eso. Nos gusta traer a alguien que vea nuestros negocios, que vea nuestras cuestiones y nos diga: eres bien picudo, qué bárbaro eres. Pero eso no hace la gente sabia. La gente sabia busca a alguien que le puede decir todo lo que está mal. No hablemos solamente de finanzas, hablemos de nuestro matrimonio, hablemos de nuestros hijos. Mira, este es el problema que tenemos. A veces, ¿qué hacemos? Que buscamos ayuda, pero nada más le enseñamos unas cosas al que ¿para qué buscamos ayuda? ¿Por qué no mejor decirle: mira, mi relación está así, tengo este problema, esta situación, estoy en números rojos, estoy endeudado, hice esto, pues ahí está el problema. Ahí está el problema. Y si no empiezas a cambiar, aquí dice: después el faraón debería nombrar supervisores. Eso trae milagros económicos. Entonces, tú y yo no somos tan inteligentes y tan sabios para no necesitar de nadie. No eres tan inteligente y tan sabio para no necesitar de nadie. Necesitas a alguien. Aunque hayas construido un negocio de ceros, necesitas a alguien que te lleve a una posición mucho mayor. Versículo 34.
Necesitas nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen. Otra cuestión que no hacemos: almacenar, ahorro, preparación. 2 versículos nos están dando una clase magistral que podrías pagar por mucho dinero. Y aquí 2 versículos te lo están dando: inteligencia, sabiduría, buscar consejo, supervisar, almacenar. ¿Estás almacenando? Y fíjate lo que dice: almacena una quinta parte. Almacena una quinta parte. Eso es igual a ahorra el 20% de lo que tienes. ¿El 20% qué capacidad te da? El 20% te da una capacidad de que tú puedas descansar cada 5 años, un año completo sin trabajar. Si tú trabajas 5 años guardando el 20%, el 6º año tú podrías echártelo sin trabajar y disfrutarlo con el mismo sueldo. Pero no nos gusta ahorrar, nos gusta gastar. No, la verdad vivimos en una cultura, estamos pegados al país más gastalón del mundo, y esa cultura se ha infiltrado en nuestro país. Por eso la semana pasada hablamos acerca del corazón. Si nuestro corazón no es sano, no podemos prosperar y no podemos tener milagros económicos. Versículo 35: haga que ellos reúnan toda la producción en los años buenos que vienen y lleven a los graneros, almacene bien. Ahí tenemos otro punto: hacerlo bien, hacerlo con excelencia. Como hijos de Dios tenemos que ser excelentes. Si tú estás anotando, y creo que deberíamos de anotarlo, ya llevamos 6 puntos: inteligencia, sabiduría, buscar consejeros. ¿Cuál era la cuarta? Supervisión. Quinta, almacenar. Y sexto, hacerlas bien las cosas. Versículo 36: de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre. Quiero decirte algo, en fe y con el poder de Dios, si estamos haciendo esto, no va a haber crisis que sea más fuerte que lo que tú tienes. Porque aparte de todo esto, aparte tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Pero no querramos que Dios haga todo, porque Dios ya hizo todo. ¿Por qué no mejor hacemos lo que nos toca y que Dios haga su parte y haga lo que tú y yo no podemos hacer? ¿Qué puede hacer Dios? Número 1, Dios puede multiplicar lo que se almacena, por ejemplo. Eso tú y yo no lo podemos hacer. Y Dios, en un abrir y cerrar de ojos, lo puede multiplicar. ¿Qué puede hacer Dios? Dios puede hacer que en medio de una crisis de todo el país, a ti no te toque esa crisis. Eso lo puede hacer solamente Dios. Entonces hay cosas que hacemos tú y yo, hay cosas que hace Dios, y así funcionan los milagros económicos. Vaya, esta sí que está buena, ¿verdad? Planifica como Dios manda. Terminamos con esto: espíritu de autodisciplina. Qué importante es la autodisciplina. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Quiero decirte algo: la crisis no debe traer temor a tu corazón. El que pueda venir algo difícil no debe de tener temor en tu corazón, porque el temor en la Biblia lo encontramos como una fe contraria. La fe nos ayuda a conseguir lo que anhelamos de Dios. El temor nos lleva a conseguir precisamente aquello que tememos.
Entonces no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Dominio propio, dice la Reina Valera 60. Dominio propio. Necesitamos dominio propio. Necesitamos un freno. Necesitamos pisarle al freno ya. El dominio propio es una de las cosas más bellas que Dios nos ha dado, porque la semana pasada hablamos de algo. La semana pasada hablamos que el dinero es bueno, ¿ok? El sexo es bueno, más bueno que el dinero, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo. El sexo es bueno, el dinero es bueno, el trabajo es bueno, pero muchas veces cuando esas cosas se vuelven nuestro Señor y no tengo autodisciplina, el dinero sin autodisciplina me puede llevar a la peor circunstancia de mi vida. El sexo sin autodisciplina lo mismo. El trabajo sin autodisciplina igual. Los tres nos pueden llevar a la ruina. Son cosas buenas, son cosas que Dios hizo, que Dios preparó para nosotros, pero si no las usamos con disciplina, con dominio propio, eso se vuelve un caos. Un caos. Entonces tenemos que aprender, y por eso aquí dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes. Que tú puedes prosperar, que Dios puede hacer milagros en tu vida. De amor. Si tu vida prospera, no puede ser sin el amor. Hoy en día la gente hace dinero sin amor. Dios no te da dinero sin amor. Eso es distinto. Eso no es prosperidad. Está mal decir que un narcotraficante es próspero. Un narcotraficante no es próspero. Un narcotraficante hace dinero, mucho, pero si no está el amor, no sirve para nada. Porque acordémonos que no nos vamos a llevar nada. Llegamos desnudos y así nos vamos. Regresemos a Génesis capítulo 41, versículo 37. El faraón de verdad era alguien inteligente porque le pareció bien. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Fíjate. El faraón se dio cuenta. El faraón no era cristiano, el faraón no era del pueblo de Israel, pero el faraón supo que el Espíritu de Dios estaba en José. Entonces, ¿quieres ser próspero? Se necesita el Espíritu Santo, porque para eso necesitamos autodisciplina. No hay prosperidad sin autodisciplina. Para vivir en los 6 principios que te acabo de hablar, necesitas autodisciplina, y eso solamente viene del Espíritu Santo. Solamente viene del Espíritu Santo. Versículo 38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu Santo de Dios? Versículo 39. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Versículo 40. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, versículo 41: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano del anillo, el anillo de la mano, y con su sello oficial lo puso en el dedo de José y lo vistió con ropas de lino
de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Interesante ver algo, y con esto termino. El papá de José lo puso a administrar sus negocios. Le dijo: aquí están los negocios, no sé si se acuerdan, lo vimos la semana pasada. Y le dio una túnica de colores, cambió su ropa. Después los hermanos lo vendieron. Tomaron la túnica de colores, la rasgaron, la bañaron en sangre de un animal y le dijeron a papá: se murió José. Le cambiaron la ropa por la ropa de un esclavo. Tenía una túnica de colores, después usó túnica de esclavo. Pero si nos damos cuenta en la historia, con esa túnica de esclavo, un día la esposa del jefe le quita la túnica de esclavo y le dice: acuéstate conmigo. Él sale corriendo desnudo, sin ropa. Iba de mal en peor. Tenía una buena camisa, luego le pusieron una de esclavo y luego acabó encuerado. Después le pusieron una de preso. Y después, por último, le pusieron la más importante, una de lino fino, preciosa, un anillo y un collar de oro. Y dijeron: este hombre va a gobernar por todo Egipto. Muchas veces nosotros queremos portar la misma camisa toda la vida. La camisa no te hace. El coche que manejas no te hace. La casa donde vives no te hace. Lo que te hace es lo que está aquí adentro. Y eso te lo pueden dar, te pueden quitar, te pueden poner un coche, te pueden quitar el coche, te pueden poner un trabajo, te pueden quitar el trabajo, te pueden poner un negocio, te lo pueden quitar. Pero llegará el día en que Dios te recompensará y te dará la de lino. Para vivir ese milagro económico, José pasó toda una historia. No pasó de la noche a la mañana, fue un trayecto largo. Tú y yo muchas veces vamos a pasar por ese trayecto, pero quiero decirte: puedes vencer la crisis. Si estás preparado, puedes vencer, puedes llegar más lejos, puedes conquistar. Y un día puedes llevar esa túnica de lino y decir: wow, Dios fue el que me trajo acá. Es el único. De tal manera que solo quiero leerlo, porque José tuvo 2 hijos. En el versículo 51, tuvo 2 hijos José. Llamó José el nombre de su primogénito Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. O sea, Dios me hizo olvidar todo lo que pasé. Cuando le entregaron esa túnica, ahora pudo tener hijos y dijo: Dios fue bueno. Y me hizo olvidar que me vendieron, que me acusaron, que me metieron a la cárcel. Dios me hizo olvidar. Versículo 52: y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios nos hace olvidar primero, y luego Dios nos hace fructificar. Pero mira esto: Dios nos hace fructificar en medio de la aflicción. Si tú y yo estamos en aflicción, Dios nos va a hacer fructificar. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. La semana pasada oré por aquellos que tenían deudas, porque así el Espíritu Santo lo hizo sentir en mi corazón. Esta semana quiero orar por aquellos que están esperando o anhelan o desean una oportunidad de trabajo, una oportunidad de negocio, que se abra una puerta y dices: es que ya no encuentro. Así que quiero que oremos por eso. Amén. Padre, gracias por este hermoso día. Gracias por tu preciosa palabra. Verdaderamente tu palabra es tan preciosa, tan sorprendente, tan maravillosa. Cuántas sorpresas nos puede dar tu palabra, Señor. Gracias. El día de hoy, Señor,
Yo te pido por las personas que están viviendo una crisis. Señor, dale la fuerza, dales la firmeza para poder pelear en medio de esta crisis y vencer. Espíritu Santo, llénanos. Danos ese dominio propio. Necesitamos esa autodisciplina, Señor. Ayúdanos a vivir en tus principios. Ayúdanos a vivir en tus verdades, porque tu verdad trae libertad. Y Espíritu Santo, yo te pido por aquellos que están orando por una oportunidad. Señor, tú conoces nuestros corazones. Yo sé que hay muchos aquí que salen cada día pidiéndote por un nuevo empleo, por nuevos clientes, por nuevas oportunidades. Precioso Dios, yo te pido que lo hagas, que abras puertas, que derrames bendición de los cielos. Tú eres maravilloso y eres fiel. Abre oportunidades para aquellos jóvenes que todavía están estudiando. Yo te pido que les abras oportunidades, aún de adolescentes, para trabajar y hacer dinero, Señor, para empezar negocios. Sabiduría e inteligencia y autodisciplina sobre tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú lo harás. Te pido que nos des la valentía y la fuerza para ir y pedir esas oportunidades y arrebatarlas en el nombre de Jesús. Hay quienes están orando aquí por oportunidades para comprar casa. Señor, ábreles oportunidades en el nombre de Jesús. Jóvenes para encontrar su primer empleo, para empezar su primer negocio, Señor, ábreles las puertas. Personas también que están orando y que piensan que por la edad ya no pueden ser prosperados. Quita esa mentira diabólica de sus corazones, porque para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada persona, cada negocio, cada empresa representada aquí, declarando que cada uno de nosotros somos como José y fructificamos en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle el mejor aplauso que tengamos al Señor. Vida tú me das.